Damos gracias al Señor en esta noche por el tiempo que hemos tenido de alabar al Señor y el tiempo que vamos a tener para compartir su palabra. Bienvenidos todos. Bienvenidos nuestros hermanos que están también comunicados en este momento o que van a comunicarse en cualquier lugar de los países de donde nos ven. Un saludo muy especial de parte de la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto de Miami. Gloria al Señor. En esta noche, pues, como siempre, preparados para el mensaje, la palabra del Señor y pidiéndole a Dios que siempre seamos bendecidos al poder recibir, al poder integrar esa palabra a nuestras vidas. Porque qué precioso es que nosotros conozcamos el sentir de Dios, el pensar de Dios respecto a nosotros. No todo mundo en la tierra tiene el privilegio de poder saber qué piensa Dios de él. Pues la gente no sabe, pero nosotros hemos sido privilegiados por Dios porque Él nos ha dado el discernimiento, el entendimiento y nos ha dado la sabiduría de poder nosotros llegar hasta el punto de poder entender, comprender qué es lo que piensa Dios de nosotros, qué dice Dios de nosotros, qué tenía planeado Dios con nuestras vidas y qué tiene planeado para el futuro con cada uno de nosotros. Por eso le damos gracias al Señor, pues Dios nos ha privilegiado, como repito, para que nosotros conozcamos el futuro de nuestras vidas. Ya Dios nos dijo a nosotros lo que va a pasar con nuestras vidas. Ya nos explicó y nos dio entendimiento hasta el final, hasta el último día de la existencia del mundo. Dios nos ha revelado todas esas cosas en su palabra para que nosotros seamos oidores entendidos, no oidores olvidadizos de cuál es el pensar, el sentir de Él, la voluntad de Él para nuestras vidas. Esto lo hemos logrado no por nosotros mismos, sino por nuestro Señor Jesucristo, quien trajo la sabiduría, la revelación, el conocimiento, la inteligencia, ¿verdad?, a cada uno de nosotros por medio de su palabra, para que nosotros seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros. Así de que Dios nos ha declarado todas las cosas. Desde el principio Dios viene hablando de que el hombre nace en pecado aquí en la tierra. El hombre, desde que está en el vientre de su madre, está en pecado, no porque ha cometido pecado, sino porque fue hecho de pecado. Todas las personas que son engendrados traen en su naturaleza humana el pecado. Y la Escritura nos ha enseñado con claridad esta gran verdad, esta revelación que no todo el mundo puede saber, pero nosotros hemos sido informados por Dios a través del mensaje que Jesucristo nos ha dejado, de que esto es así y que por eso fue que vino Jesucristo, para darnos a nosotros la libertad de la esclavitud en que nacemos. Toda persona nace esclavo del pecado aquí en la tierra. Toda persona nace poseído por una dirección y por un control del enemigo aquí en la tierra. Es feo y no parece que fuera así, pero aún desde niño las personas están en esa esclavitud y por eso Jesucristo viene para que cuando la persona tenga raciocinio ya pueda entender y comprender las cosas, conozca de parte de Jesucristo que Él vino para librarlo de esa esclavitud, de ese pecado. Si no, la persona conoce esto, si no llega a tener este conocimiento, esta revelación, esta información, vivirá en pecado y morirá en pecado todo el tiempo, y la sangre de Cristo, que es especialmente para limpiar ese pecado en las personas,
nunca actuará si la persona no llega a conocer que Cristo murió en la cruz y que derramó la sangre precisamente para esto, para limpiar sus pecados. Vamos a leer en esta noche en el libro de Lucas 4, 18 y 19. Dice 4:18 y 19. Perdón. Y dice así: cuando el Señor Jesucristo comenzó aquí en la tierra, comenzaba su ministerio, Él declaró que Él había venido, había sido enviado para esta obra, para esta misión. Él sería lleno del Espíritu Santo para que tuviera el poder de hacer el trabajo, la obra de limpieza y purificación que el Padre le había encomendado para los hombres que son parte del pueblo de Dios. Y dice así: el Espíritu, el Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuándo sería ese año agradable del Señor? Ese día que el Señor estaba hablando esto era el comienzo del año agradable del Señor. Y ahora que han pasado 2000 y resto de años, es el año agradable del Señor, porque hoy se predica esto para que las personas sepan lo mismo que quiso Cristo que supieran en ese día cuando Él comenzó su ministerio. Pero dice que el Espíritu del Señor estaba sobre Él y era por el ungimiento del Padre de Dios a través del Espíritu Santo en sus vidas. Fue ungido Jesucristo. Dios lo había enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Gloria a Dios. ¿Quién es una persona quebrantada de corazón? Es una persona que su corazón no está en orden. Una persona que tiene problemas y que no puede afirmarse, que no puede estar estable. Una persona quebrantada de corazón, una persona que no razona correctamente en esta tierra. Eso es todo hombre que está aquí en la tierra viviendo sin Cristo, que no ha recibido la sanidad, pero viene a sanar a los quebrantados de corazón. Pero Cristo viene a todos los hombres. Por eso le predica a todo hombre aquí en la tierra para darle esta sanidad. Dice que viene a sanar a los quebrantados de corazón, a poner el corazón en rectitud, un corazón descansado, un corazón que ya entiende a Dios, que sabe lo que Cristo hizo por él y que lo acepta. Y entonces el corazón de esa persona es sanado. Vino a sanar a los quebrantados de corazón, dice el Señor, a pregonar libertad a los cautivos. Y esta palabra, pues nosotros muchas veces la leemos y las personas escuchan esto, pero no llegamos precisamente hasta el punto donde esta palabra a nosotros nos lleva o nos quiere llevar. ¿Qué cosa es pregonar libertad? Es anunciar libertad, ofrecer libertad, entregar libertad a las personas. ¿Libertad de qué? De lo que estamos hablando. Gloria al Señor. De que toda persona viene esclavo del pecado desde que está en el vientre de su madre. Y que Cristo es quien anuncia a las personas que deben recibir la libertad de ese pecado. ¿Cómo se consigue? A través de la predicación del Evangelio, de la gracia de Dios. Se consigue la libertad del pecado porque Cristo a nosotros nos hace libres del pecado. Él pagó por nuestros pecados y Él anuncia que eso ya está hecho. Cuando creemos en Jesucristo, entonces nosotros quedamos libres de ese pecado por la fe
en que Cristo lo hizo por nosotros. Pero dice, vino a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Dijimos ya en esta noche que son todos los hombres que no han recibido a Cristo en su corazón. Están cautivos. ¿Qué cosa es estar cautivado? O estar en un cautiverio. Es estar en una prisión, o es estar encarcelado, o es estar esclavizado. Sí, es la misma esclavitud. Gloria al Señor. Pero en un lugar donde usted no puede salir. De un lugar donde usted está prisionero. Y que muchas veces las personas pues en este mundo no se dan cuenta de que existe esa esclavitud, porque han nacido así, han vivido así y así funcionan. Ellos creen que ellos tienen su libre albedrío y que ellos pueden hacer lo que quieran y moverse para donde quieran. Podemos irnos para donde querramos, pero no saben exactamente de que todo lo que hacen es por la dirección de alguien que los conduce a ellos, que los tiene esclavizados. Mire lo que dice. Para entender esto, en 2 de Timoteo 2:24, dice el apóstol Pablo, porque el siervo del Señor, que somos los predicadores, aquellos que anuncian el evangelio, los que sirven a Dios, porque el siervo del Señor debe ser una persona correcta, no debe ser contencioso, sino que debe ser una persona amable para con todos, porque está de parte de Dios para anunciar esta libertad que Cristo está ofreciendo, primeramente Él en persona y después en aquellos que Él ha escogido y ha preparado para que anunciemos esto y las personas puedan salir de la esclavitud del pecado en que se encuentran. Entonces dice el apóstol Pablo, porque el siervo del Señor, que somos los anunciadores, no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Debe ser apto para enseñar, sufrido. O sea, una persona especial, gloria a Dios, que entienda esto, que comprenda esto, que reciba esto y que actúe o viva de acuerdo a esto. No debe ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar, sufrido. ¿Verdad? Y entonces dice el 25, que con mansedumbre, usted ve cómo debe actuar este hombre, este siervo del Señor. Con mansedumbre, corrija a los que se oponen a esta anunciación, a este anuncio, a estas buenas nuevas, a esta libertad que nosotros proclamamos. Dice que nosotros, hay muchos que se oponen, pero que nosotros siempre con mansedumbre corrijamos a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan de ¿qué? Del pecado que los mantiene esclavizados, que los mantiene prisioneros y cautivos. ¿A quién? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Todos sabemos y recordamos que Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De lo que estamos hablando en esta noche. El pecado no se ve. El pecado no se entiende muchas veces porque las personas que están haciendo las cosas pecaminosas muchas veces creen que están haciendo lo que es correcto. No miran ninguna falla en su persona, no miran ninguna culpa en su persona, no miran nada malo en lo que están llevando a cabo. Así como está el mundo ahora, volteado, al revés, pensando que lo malo que hacen es bueno y que lo bueno que nosotros hacemos es malo, porque nos juzgan y nos critican al darnos nosotros por enterados del conocimiento de Dios y anunciar lo que es correcto. ¿Cuál es el orden de Dios? Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de las cosas incorrectas que están pasando en este mundo, muchas veces hasta los gobiernos se ponen en contra de los predicadores por nosotros estar diciendo lo que es santo, lo que es puro, lo que es bueno delante de Dios. Porque el mundo ha recibido, conforme han venido
las clases aumentando en la desviación moral y espiritual. Entonces las personas del mundo se han venido adaptando a que eso malo, a eso incorrecto, si es aceptado por los gobiernos y es aceptado por los líderes mundiales, eso es una cosa buena, una cosa correcta. Que las personas tienen su libre albedrío y que pueden hacer lo que quieran. En la tierra nadie tiene libre albedrío. Y se lo voy a explicar por qué. Aquí en la tierra nadie tiene decisión con su vida para hacer lo que quiere. Gloria a Dios. Por eso es que Cristo está viniendo a libertarnos a nosotros de ese error en que nos encontramos y de esa esclavitud en que nos encontramos sin darnos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque nacimos con esa esclavitud. Venimos con ese pecado. Entonces todo lo que se hace en nuestra vida es normal, es correcto porque lo estamos practicando desde nuestra niñez. Entonces el apóstol Pablo aclara sobre esta esclavitud y dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Dice el 25: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda. Es una concesión, un regalo de Dios a través de la palabra anunciada. Dios le concede a la persona que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Necesita el hombre o la mujer reconocer que Jesucristo es la verdad y que Él pagó por nosotros para quitar nuestras manchas, nuestros pecados y el error de nuestro corazón. Sanar el corazón quebrantado que nosotros tenemos de tanta maldad que hacemos creyendo que todo lo que estamos haciendo es correcto. ¿Qué error más grande? Estar en una esclavitud que no podemos nosotros entender, no podemos ver que esto es así. Entonces dice el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahora mire, dice, y escapen, es decir, la libertad, cuando liberan a un pueblo de la esclavitud de unos gobernadores malignos que matan al pueblo y que los mantienen en hambre y en escasez, en desnudez. Unos gobernadores que están consumiendo al pueblo, que el pueblo está flaco porque no hay comida, porque entonces vienen y libertan de esa esclavitud al pueblo y el pueblo comienza a surgir después. Entonces dice, ¿quiénes son? Son los esclavizadores. Gloria al Señor. En este caso, hablando espiritualmente, está hablando del pecado que la persona trae internamente en el corazón y que no se da cuenta. Dice el 25, repetimos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Usted cree que el hombre tiene libre albedrío si no puede usar su voluntad? Si yo no puedo usar mi voluntad, ¿yo puedo decidir? Entonces no tengo eso que dicen en el mundo, que todos tenemos libre albedrío y que podemos hacer lo que nosotros querramos. Nadie, todos los hombres están en lazo del diablo y están cautivos a la voluntad de él. O sea que todo hombre aquí en la tierra que no recibe la verdad, que no recibe a nuestro Señor Jesucristo, es un prisionero del diablo, una persona gobernada por el diablo y que está cautivo bajo la voluntad del diablo aquí en la tierra. De este cautiverio y de esta esclavitud es que Jesucristo viene, como dijo al principio en la anunciación: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado el Señor para dar buenas nuevas y a sanar a los quebrantados de corazón y a dar libertad a los cautivos. ¿Cuáles cautivos? A todas las personas de esta tierra
que están bajo el dominio, bajo el control, bajo el brazo del enemigo, del diablo, que los tiene prisioneros para que ellos hagan lo que el diablo quiere que esta persona haga. Pero yo no veo que esta persona sea mala. ¿Usted no ve que esa persona sea mala? ¿Cómo no va a ser mala si tiene la maldad? ¿Cómo no va a ser mala si tiene el pecado? De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando piensan hablar cosas buenas, están hablando lo incorrecto, porque están instruidos por el enemigo que los gobierna, que los tiene cautivos, que son prisioneros de él, y el enemigo pone palabras. ¿Cómo puso palabra en Satanás, el mismo Satanás, cuando le habló a Jesucristo? Si eres hijo de Dios, tírate, porque dice la palabra que a sus ángeles mandará que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Como le dijo el enemigo a Adán y a Eva. No, si Dios sabe que lo que Dios les dijo no es correcto, porque Dios sabe que si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Por qué no quieren ser como Dios, conocer el bien y el mal? Quiere decir que ustedes se puedan gobernar a sí mismos, ustedes. Gloria al Señor. ¿Qué fue lo que pidió el pueblo anterior cuando estaban pidiendo que les pusiera Dios un rey? Porque Dios lo gobernaba a través del profeta Samuel. Gloria al Señor. Pero ¿qué dijeron ellos? No queremos ser gobernados por Dios, sino que queremos tener un rey entre nosotros los hombres para que nos gobierne. No queremos ser gobernados por Dios. Y ahí está lo malo del corazón del hombre, que es una lejanía con Dios. Por más que Dios ha tratado de acercarse al hombre, el hombre trata siempre de estar alejado de Dios. ¿Por qué? Porque es el dominio, es el control del enemigo que viene al corazón del hombre, que está malo, que está en ese error, en ese quebranto, en esa agonía, en ese sufrimiento, pasando de un mal a otro mal. Y entonces sucede de que cuando Cristo viene con el mensaje de la palabra a ofrecer la libertad, a aclararle a las personas que necesitan esto por medio del mensaje de la palabra, de la gracia de Dios, las personas como que esto no es muy agradable para ellos. ¿Por qué razón? Porque la luz no puede convivir con las tinieblas, y las tinieblas resisten la luz. La luz se acerca a las tinieblas, pero las tinieblas no cuadran con la luz. Por eso dice que tiene que haber una concesión de parte de Dios. Porque dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan de vivir así como viven. ¿Cómo viven? En la maldad, en las tinieblas, en la oscuridad, rechazando siempre a Dios, rechazando a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque el enemigo evita de que Cristo venga al corazón de esa persona, a la vida de esa persona. Y como ellos no se mandan solos, tiene que haber una intervención divina de parte de Dios para poder libertar a estas personas, lo cual Dios lo logra a través de esta palabra continua que nosotros hablamos, y a través de esta palabra las personas van recibiendo la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ya vosotros estáis libres por la palabra, o limpios por la palabra que yo os he predicado. Dice el Señor. Lógicamente que esto no lo recibe todo el mundo aquí en la tierra, pero hay un pueblo de Dios aquí en la tierra al cual Jesucristo vino a buscar para quitarlo de las garras del enemigo. Gloria al Señor. Por eso Jesucristo triunfa sobre el diablo en la cruz del Calvario. Por eso el diablo pierde el poder sobre el pueblo de Dios, porque ahora lo que queda es que Cristo recoja a su pueblo. Porque en la cruz del Calvario Cristo pagó con su sacrificio por todos los hijos de Dios. Cuando Él entró al mundo, Dios le dijo al ángel Gabriel que le dijera a José que le pusiera por nombre Jesús. Ponle por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Significa, Él salvará a su pueblo de la esclavitud.
Él salvará a su pueblo del cautiverio. ¿Quién es el que trajo el pecado al hombre? Satanás. Él fue el que le habló a Eva en el huerto del Edén. Él fue el que trajo el pecado al hombre. Fue introducido por medio del diablo. Y cuando uno pecó, todos los hombres de la tierra pecaron, porque todos vienen con esa herencia de maldad, con la voluntad del diablo, porque la voluntad de Dios fue quitado del corazón del hombre y fue puesta la voluntad de Satanás. Es decir, Satanás cautivó el corazón de cada persona que nace aquí en la tierra. Siempre recordamos esta palabra del rey David que dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así estamos todos, dice, en esta tierra. Pero para eso vino Jesucristo, para libertar a su pueblo. Gloria al Señor. Ahora miren, en Romanos capítulo 8 y versículo número 2. Mire lo que dice. Porque la ley, no de Moisés, sino la ley de Cristo. Pues la ley de Moisés es una y la ley de Jesucristo es otra. La ley de Moisés mantenía a las personas en esclavitud porque no tenía poder para libertarlos del pecado, sino más bien le enseñaba la condición en que ellos están viviendo. No había poder para libertar al pueblo. El pueblo anterior, ni uno de ellos fue libertado del pecado, de la esclavitud, porque Jesucristo no había nacido y Jesucristo es el libertador. Entonces, dice el apóstol Pablo, Romanos 8, 1 y 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, está hablando el apóstol Pablo, un hombre liberado, un hombre por el cual Cristo había muerto y había recibido él el sacrificio de la sangre de Cristo, y entonces en esa condición él sabía que Cristo lo había limpiado con la sangre y que lo había libertado del pecado. Entonces él anuncia y dice, para todas las personas que sepan esto, para cuando ellos crean, igual que yo creí, dice Pablo, esto es hecho en ellos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos hace libre a nosotros de la ley que condenaba al hombre, la ley de Moisés, porque esa ley era para condenación. Nos libra de la ley del pecado y de la muerte eterna. Entonces dice, cuando esto sucede, es porque Cristo a través de la palabra ha venido a llamarnos a nosotros, a hacer esta anunciación, gloria al Señor, y aquel que cree verdaderamente y recibe este llamado, entiende de que no hay ninguna otra forma de poder llegar a ser libre. Y es horrible vivir con la esclavitud del pecado aquí en la tierra, porque el pecado arrastra a la persona a lo peor. Mientras que cuando se recibe la libertad, entonces somos libres de esa cadena, de esa esclavitud, es cuando la persona puede entonces tomar la decisión. Cuando nosotros sabemos que una persona está tomando decisiones en su vida. Recuerde, cuando el Señor nos da el ejemplo a nosotros con Lázaro, que Lázaro había muerto y tenía 4 días de estar muerto, y la hermana le dijo, yede ya porque es de 4 días. Cristo dijo, quiten la piedra. Y él llamó a Lázaro y Lázaro salió. Y cuando salió, el Señor Jesucristo dijo, desatadle y dejadle ir. Déjenlo libre. Que él camine, que él vuelva en sí. Gloria al Señor. Entonces dice que Lázaro le servía a Jesucristo. ¿Por qué nosotros decimos que somos libres cuando Jesucristo viene y nos anuncia su evangelio y nosotros creemos en ese evangelio? ¿Cómo sabemos que nosotros hemos recibido esta libertad? ¿Sabe por qué? Porque usted ahora no anda tras el pecado, sino que usted ahora sigue a Jesucristo. Antes no tenía la libertad de poder venir a Cristo.
de poder buscar a Cristo, de poder seguir a Cristo. Pero ahora la persona, si ha recibido el mensaje de la palabra y el poder de la libertad por medio de esta anunciación, la persona recibe el poder por medio del Espíritu Santo para seguir al Señor, para buscar al Señor, para amar al Señor. Cosa que antes estaba ausente y no quería nada de estas cosas, porque la luz y las tinieblas no pueden comulgar. No puede una persona que está en tinieblas querer estar en la luz. Gloria a Dios. Mire lo que dice el libro de Romanos. Gloria al Señor. El libro de Romanos. Gloria a Dios. Déjeme buscarlo. De Romano pasamos a Juan. Es en Juan capítulo número 3. Mire lo que dice. Capítulo 3 y versículo número 18. 3:18. El que en él, hablando en Jesucristo, el libertador del pecado y de la esclavitud, el que en él cree no es condenado. O sea, que esto es fácil de entender, que la persona nace condenada. La persona nace condenada para ir al infierno. Ese es su destino. Gracias a Dios por que nosotros fuimos predestinados. Es un destino previo. Antes del destino de la condenación, nosotros teníamos un destino que era volver a Dios, estar en Dios, terminar en Dios. Entonces dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuándo? Allá en el vientre de la madre, allá en el huerto del Edén. Todos los hombres fueron condenados. Como dice David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí entró la condenación a mi vida. Cuando yo me comencé a formar, también se formó en mí la condenación eterna. Pero gracias a Dios que si yo soy uno de aquellos que anunció el ángel, él salvará a su pueblo de su pecado, de su condenación y de su esclavitud. Entonces dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado allá. Porque cuando se le anuncia esto, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora mira el 19. Y esta es la condenación, o sea, la confirmación de que es un condenado y de que es un esclavo y que el pecado está en él y que está cautivo por el diablo. Mire cómo se identifica. Y esta es la condenación, que la luz, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más de lo que estamos hablando, porque ellos están en tiniebla. Ellos tienen pecado, ellos están por el consejo del diablo y el diablo es el príncipe de las tinieblas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, las cosas de este mundo, que la luz, que la predicación, que la verdad, que la salvación. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué eran malas sus obras? Porque todo lo que hacía o lo que hicieron o lo que están haciendo durante toda su vida son obras malas. ¿Por qué son obras malas? Porque son obras del maligno puestas en el corazón de la persona. Gloria al Señor. Porque sus obras eran malas. Y dice el 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿quién es el que hace lo malo? Si esa persona yo no veo que hace nada mala, pregúntese usted o averigüe usted si esa persona acepta a Cristo y que ama a Cristo. No, a ella no le gustan, a él no le gustan las cosas del Señor. Esa es la obra mala. Eso es malo, porque ama lo malo, ama las tinieblas y no quiere lo bueno.
Jesucristo es bueno, Jesucristo es la luz, Jesucristo es la salvación, Jesucristo es amor, Jesucristo es perdón, Jesucristo es misericordioso. ¿Por qué lo rechaza? Porque el que manda en el corazón de esta persona es el maligno. Está cautivo bajo la voluntad del diablo. ¿Quién es este? Toda persona que no tiene a Cristo, que no ha recibido a Cristo en su corazón. ¿Cómo se sabe si recibió a Cristo en su corazón? Va a amar al Señor porque él recibe el amor del Señor el día en que Cristo viene a su vida. Entonces dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso usted va a ver que no a todo mundo le va a irse a meter a la iglesia, porque al hablar estas cosas, la persona en su corazón está sintiendo que están hablando en contra de ella. Como que esta persona está diciendo cosas que lo está señalando a él. Gloria al Señor. Porque para poder tener el perdón de Dios y la libertad de Dios en la vida de la persona, tiene que recibir a Cristo. Porque Él es el libertador. Gloria al Señor. Pero como sus obras son malas, dice el 20, gloria al Señor, para que sus obras, dice, no sean reprendidas, por eso no vienen a la luz. ¿Y qué es la luz? Donde se presenta la verdad y la palabra de Dios, donde se presenta a Jesucristo, que es un lugar que no es muchas veces para muchas personas, o que muchas personas no están de acuerdo con lo que ahí se dice. Entonces no hay libertad. La libertad es ofrecida, es dada a la persona, pero la persona tiene en su corazón la esclavitud del pecado, el cautiverio del enemigo, la voluntad del diablo, y el enemigo repele todo esto porque no está de acuerdo el sentimiento de esta persona con el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 21, estábamos leyendo, ¿no? No sean reprendidos. El 20 y el 21, ¿qué dice, hermano? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, si una persona, sus obras son hechas en Dios, una persona que ha aceptado este mensaje de Jesucristo, ha aceptado la voluntad de Jesucristo, el consejo de Jesucristo en su corazón, es una persona que ha venido cambiando y cambiando y cambiando, y poco a poco Dios lo ha venido transformando. Esta persona no tiene problema en sentarse en una iglesia a recibir el mensaje de la palabra, por más reprensión que haya en la palabra. Dice el 21, ¿verdad? Gloria a Dios. Mas el que practica la verdad, ¿qué cosa es la verdad? El consejo de Jesucristo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, a la palabra, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y el 22, ¿qué dice, hermano? Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba, aunque no bautizaba él, sino sus discípulos. Pero estamos viendo en esta noche cómo es que la libertad viene al corazón de la persona. No hay otra manera de ser libre. La persona tratará de libertarse él mismo. Tratará de ser buena gente. Tratará de componerse, de no decir malas palabras, de no hacer más lo malo que está acostumbrada a hacer, pero no podrá, porque él tiene un guía, un líder, un esclavizador, una persona que lo tiene cautivo, que esa persona lo único que da es maldad en la vida del hombre. Cuando el hombre tiene a Jesucristo, solo existe su esposa. Total. Cuando el hombre tiene a Jesucristo, ya no roba más. Total. Cuando el hombre tiene a Jesucristo en su vida, su boca se corrige. Su lengua cambia. La lengua nadie la puede cambiar, ni nadie la puede controlar. Pero el Señor dice, yo pondré palabra en tu boca. No decidas lo que tienes que hablar, porque yo pondré por el Espíritu palabra en tu boca. Y si no es así, ¿por qué uno tiene más de 20 y pico de años, 30 años de no decir mala palabra? Gloria a Dios.
¿Por qué uno ya no ofende a las demás personas? ¿Por qué uno solo anda tratando de decirle cosas amistosas y buenas, aconsejando cosas buenas, beneficiosas para las personas, y no tomando las actitudes y la forma? ¿Por qué uno aguanta y soporta cuando alguien lo ataca a uno? ¿Sabe por qué? Porque tiene a Cristo, y Cristo controla el corazón de esa persona como el diablo controla el corazón de aquella otra persona. Dios va cambiando y va transformando. La Biblia habla de una renovación constante en nuestros corazones por medio de la palabra y del consejo de Dios. No olvidemos que nosotros, los hijos de Dios, el pueblo, cuando recibe a Jesucristo, recibe al Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo es quien nos guía, nos enseña, nos corrige, nos exhorta y nos ayuda en todas las cosas aquí en la tierra. Entonces sí podemos ver que muchas personas han recibido esta libertad. Hemos recibido esta libertad, y Cristo dijo: aquel que conociere la palabra de Dios verdaderamente será libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No puede libertarse solo. Tiene que recibir el consejo de la palabra de Dios. Sin esto, lo que vive la persona es un engaño, es un error, y lo más malo es que vivirá, llegará viejo, morirá así. Si muere en estas condiciones, no hay perdón para la persona, porque en algún momento de la vida tuvo que haber escuchado algo de lo que nosotros estamos diciendo en esta noche. Gloria a Dios. Gálatas 5:1. Mire lo que dice. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea que hay un pueblo que sí ha sido hecho libre. ¿Libre de qué? De lo que hemos hablado en esta noche. No estamos pensando nosotros libre de deuda y que ahora tengo economía y que el Señor me libró de vivir en esa desgracia donde vivían. No está hablando de dinero, de nada. Gloria a Dios, porque eso viene, y los carros nuevos y el dinero en la cuenta, todo eso viene cuando la persona recibe a Cristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Gloria a Dios. Eso no hay que buscarlo. Lo que tiene que buscar el hombre es la libertad. Porque si no escapa del lazo del diablo, nunca, por más que crea que tiene, tendrá algo. Hay muchos millonarios que son testaferros del diablo aquí en la tierra. Gloria a Dios. Por eso usted va a ver que viven una vida, cuando reciben mucho dinero o tienen ya una cantidad, se vuelven que ellos quieren cambiar de todo cada día, o cada mes, o cada semana. No solo carro, de todo. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que el enemigo da, todo lo que es malo, todo lo que es incorrecto. Y él es quien los conduce a que ellos vivan este tipo de vida de libertinaje. Mientras que el hombre de Dios no, porque ni está buscando dinero, y cuando el dinero le llega dice: ay, que se esté. Gloria a Dios. Y no tiene problema con el dinero, porque como sabe que eso es de Dios, hay que se gaste cuando tenga que gastarse. Y la verdad es que el Señor dice que todo lo de Él en cada uno de nosotros es como una fuente de agua inagotable que salta siempre para vida eterna. Habla una llenura y una reposición siempre, porque dice que Él da más abundantemente de lo que nosotros pedimos o esperamos. Entonces el hombre tiene que ir en pos de la libertad que Cristo ofrece, como dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vuelve a mencionar la esclavitud. Es un yugo, es un lazo, una ligadura
con el diablo. Con el diablo. Este yugo se cambia y nosotros recibimos otro yugo después cuando dice Cristo: y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Llevad mi yugo. ¿Ves que Cristo lo dice? Cristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Cuando habla aquí de este otro yugo, está hablando del yugo que los hombres del mundo tienen. Póngame el versículo, hermano. Los hombres del mundo tienen ese yugo con Satanás, están ligados. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Quién es el que esclaviza al hombre? Lo vimos en esta noche. Están cautivos a la voluntad de Él y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a la voluntad de Él. Están enyugados con Satanás. ¿Lo saben? No lo saben. En cambio, el de Cristo, que ha recibido esta información, que ha recibido este mensaje, esta palabra de Dios, Dios le ha informado de todo. Y nos dice: Cristo te libertó de la esclavitud del diablo, pero ahora te ha ligado a Él. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. ¿Cómo usted sabe que usted es una persona que, porque vivo descansado? Y cuando Cristo está en una persona, la persona tiene que tener descanso. Si no, aprende a tenerlo. Porque nosotros lo que recibimos es un poder de parte de Dios, informativo, que nos informa y nos dice Dios cómo nosotros poder vivir una vida diferente a la que vivíamos antes. Dice que Él nos da a nosotros todas las cosas. Que Él nos ha dado una vida para que nosotros la podamos disfrutar aquí en la tierra. ¿Cómo? Viviendo bajo la mansedumbre de Él, bajo la frescura de Él, viviendo una vida, es una vida en libertad donde usted no tiene ligadura mala por ningún lado. Ni tiene que estar pensando en algo malo que a usted le viene, no, por ningún lado. Usted fue hecho libre de todo. Cuando usted recibe a Jesucristo por medio de la palabra, somos libertados. Si el Hijo os libertare, seréis. ¿Sabe qué significa verdaderamente libre? Con una completa libertad. Pedro le dijo: lávame los pies, las manos, la cabeza y todo. Cristo le dijo: el que está limpio no necesita ser lavado de nuevo. Y vosotros limpios estáis por la palabra que yo os he predicado. O sea, pero si la persona rechaza la palabra de Cristo y no acepta en su corazón vivir de acuerdo a esta palabra, tener esta palabra guardada, andar por ella, depender de ella, entonces sí tiene un problema, y el problema lo estuvimos viendo ahora nosotros en Juan capítulo número 3, que dice: pero el que rehúsa creer en la verdad, el que resiste la verdad, el que viene a la verdad, esta persona pues recibe, ¿verdad?, la comunión con Cristo. Pero el que rechaza la verdad muestra que en su corazón hay malas obras y que no quiere estar ligado, gloria al Señor, con la luz, porque hay tiniebla en su vida. Y el Señor quiere que nosotros volvamos, que nosotros recapacitemos, que nosotros meditemos, que nosotros nos arrepintamos. Nosotros, mientras vivamos aquí en la tierra, vamos a estar recibiendo instrucciones de parte de Dios. Dios quiere que nosotros estemos en esta lucha, porque la vida cristiana es una vida de lucha. No es fácil, ninguno, ni el apóstol Pablo, ni ninguno de los apóstoles, ni tampoco los otros apóstoles vivieron que porque ya Cristo nos hizo libres, ya nosotros podemos dejar de que todo aquí en la tierra y no preocuparnos por nada. Tenemos que preocuparnos, como dice el Señor, que nosotros debemos de mantenernos y de cuidar y de velar por esta salvación que nosotros hemos recibido. No porque la podemos perder, sino velar, estar activos en esto que hemos recibido de parte de Dios. Así que vamos a terminar aquí en esta noche, hermanos. Pienso de que tuvimos una palabra que nos puede ayudar si nosotros realmente creemos en esto. Hermano, yo le digo a usted de que no vamos a escapar de la protección divina de Dios. Ahora, el que rechaza esto no escapa de la esclavitud
maldita del diablo, que lleva a la muerte. Pero la de Cristo es la libertad del espíritu de vida en Cristo Jesús. El espíritu maligno el de las tinieblas es la esclavitud del espíritu de la muerte. Y la de Cristo es la libertad del espíritu de vida en Cristo Jesús. La esclavitud del espíritu de muerte en el diablo. Son dos. La luz y las tinieblas, es lo mismo. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios.